Como bien señala Agustín, ese es un informe que nosotros hicimos de la Universidad de Avellaneda con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y donde demostramos obviamente estos datos. También el presupuesto 2019, que es un presupuesto hecho a medida del Fondo Monetario Internacional, implica que el año que viene vamos a estar pagando 1.100.000 pesos por minuto de deuda pública. Repito, ¿Por minuto? 1.100.000 pesos por minuto de deuda pública, que es lo mismo que decir que el año que viene vamos a estar pagando 19.000 pesos por segundo de deuda pública. El único ítem del presupuesto 2019 que crece en términos reales es el pago a la deuda pública. El resto, educación, salud, inversión pública, cae todo en términos reales en el presupuesto 2019. Con lo cual lo que queda claro que lo único que le interesa al Fondo Monetario Internacional, y eso es lo que mostramos con los datos, es que la Argentina pague la mayor cantidad de deuda posible al sistema financiero internacional, y para eso obviamente nos da los dólares para que la Argentina se transforme en un pasamano, que los dólares que entran por el Fondo Monetario Internacional se lo termine llevando los bancos o por fuga de capitales o si no por el pago de la deuda externa. De los 15.000 millones de dólares que nos prestaron el primer que nos bajó el Fondo Monetario Internacional, no quedó un solo dólar. A menos de 3 meses los 15.000 millones de dólares se fueron y se los llevó el sistema financiero. ¿Cuál debiera ser el camino a emprender? Porque el presidente insiste, lo ha dicho hoy, que él está listo para continuar si los argentinos creen que este es el mejor camino. Yo creo, dijo Mauricio Macri, el único camino. ¿Cuál es justamente el sendero a transitar para salir de la situación? Porque con esos números que están expresados allí, con la cantidad de dinero que debemos, pareciera muy oscuro. No, yo creo que Agustín lo va a decir también, que hoy salió el dato de la producción industrial. Sí. Cayó 11.5%. Era el datelis del día que tenemos preparado. Pero es la caída de la producción industrial más importante, hay que compararlo con la crisis del 2001. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar, hay que hacer un esquema macroeconómico donde invertir productivamente sea más rentable que invertir financieramente. Y eso es lo que no viene pasando. Pero hoy no están dadas las condiciones. Del 2016 no están dadas las condiciones. ¿Cómo está la LELIQ y todo eso, Agustín? No, sigue el Festival de Deuda, lo que dice Santiago, entonces, es así, es claro. Digo, a ver, las LELIQ hoy no hubo porque hoy fue feriado, el día del trabajador bancario. El día del trabajador bancario, entonces no tuvimos, como todos los días tenemos, licitación de LELIQ. Todos los días hay, las tasas de interés de estas LELIQ siguen arriba del 68%. Arrancaron con máximo de 74, fueron festejando de a milésimas que iban bajando un poquitito. Hoy están casi en 69% y con una imposibilidad muy fuerte de bajarla porque como el dólar está cerca de la banda inferior anunciada por el Banco Central, si bajan las tasas, el mercado va a decir, bueno, ahora vamos al dólar de nuevo. Este es el juego especulativo. En este juego especulativo, olvídate de la producción, de la industria y de, al final del camino, que la economía crezca, que es lo que todos quisiéramos que ocurra. ¿Y el datelis del día, Agustín? Bueno, te voy a mostrar el datelis del día. A ver por ahora favor. Con qué placas me sorprenden. Bien, muy bien, 2018. Esto es la evolución que viene teniendo... Hay que estar listo, se te lesiona el arquero, ¿viste? Tenés que estar listo para atajar, amigo, esa es la vida. Como Gallardo cuando se le cayó Montiel en el banco. Claro, yo lo hubiera agarrado así, me lo llevaba cargado. Bueno, vamos. Bueno, tenemos la evolución de cómo viene la industria según el INDEC. Hoy dio a conocer hace un ratito nomás el resultado. Esta es la evolución de cómo vino a lo largo de este año. A partir de mayo empezamos ya a tener registros negativos en la actividad industrial y cada vez más negativos. En junio, con un 8,1 de caída, estábamos sorprendidos. Siguieron las caídas fuertes. Y el dato de hoy... Pero julio y agosto, mira, tuvo menor caída que en junio, que en por junio, ejemplo, por cuestiones también, ¿cuál es la base de comparación? Ahí vino el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Del año 20 pasado. de junio se anunció. Sí, el 22 de junio entró la plata del Fondo Monetario. También juega la comparación con el año pasado, algunas cuestiones estacionales propias de algunos sectores de la industria. Pero septiembre, que es el dato que se dio a conocer hoy en relación a septiembre del año pasado, cayó un 11,5%. Esto es una caída que no tiene precedentes, es muy fuerte la magnitud de la caída. Acordate que te mostré hace pocos días la caída de pymes también, 7,4%, si no me equivoco. Muy fuerte. No te muestro, te repaso. Vos me vas certificando, memoria, chequeando los datos. Qué dale. memoria, muy bien. Bueno, voy repasando algunos de los principales sectores. Fíjate. Textil, sector que genera mucho empleo, mucha mano de obra, pero que además es muy sensible al ingreso de importaciones, no solo a la caída de la demanda interna, sino también al ingreso de importaciones. 24,6%. Se está destruyendo el sector textil, viene de caídas acumuladas ya durante bastante tiempo. Papel y cartón, otro de los sectores que releva esta medición industrial. 8% de caída en papel y cartón.
Mirá justo, ¿te acordás que ayer teníamos un invitado vinculado con la industria del Cámara libro? del Libro, sí. Con lo cual dijimos, bueno, a ver qué pasa con la edición e impresión, que también lo calcula el INDEC dentro de este sector. 21,6% de caída, por eso la desesperación de nuestro invitado y lo que nos contaba. Caucho y plástico, 20,4%. Vos prestá atención a los registros que te estoy marcando por cada uno de los sectores. Son caídas dramáticas, en todos los casos más de 20%. Vamos con algún otro que tenemos por acá. Construcción. Bueno, no, este no es dentro de industria, perdón. Este es otro indicador que dio a conocer también hoy el INDEC. La construcción. Venía siendo, bueno... 4,2, sí, Agustín. 4,2. Sí. Ahora la industria alimenticia, que ¿por qué lo marco siempre? Ahora te voy a contar la construcción que me quedó inconcluso. ¿Por qué marco siempre la industria alimenticia? Porque es un sector de productos básicos. Vos cuando te aprieta el bolsillo, lo último que resignás son alimentos. Sí, obvio, textil, calzado. Vos podés decir, bueno, no está bueno, pero podés postergar esos consumos hasta cierto punto. Ahora, alimenticia, la industria alimenticia que elabora y que produce alimentos también cae. Menos, obviamente, 3,2%. Y ahora sí, te muestro el de construcción, que recién pasó así, volando 4,2. como Gallardo en el banco. Sí, construcción, 4,2. ¿Por qué marco esta variación, esta caída de la construcción de 4,2%? Porque venía siendo un sector que el año pasado, con motivos electorales, se impulsó el crédito UVA, el que lo tomó ahora está más preocupado que el que está esperando la final del sábado. Pero, ¿por qué? Por lo que evolucionó el valor de la inflación y lo que evolucionaron los salarios muy por debajo. Pero la construcción venía siendo un sector que impulsaba. Hoy la construcción cayendo al 4,2%, perdiendo empleo, y la construcción es un sector que impacta sobre muchos generadores de insumos de producción local, ladrillo, asfalto, todo lo que se te ocurra vinculado con una producción. Con una construcción, perdón. Todos esos sectores están también mostrando variaciones negativas. La situación es muy compleja. Mientras sigamos con estas tasas de interés en las nubes y con este modelo que contaba Santiago de valorización financiera, muy difícil que esto se revierta, con lo cual muy difícil que el empleo retome la dinámica que todos quisiéramos que vuelva a tomar. Bien, los primeros segundos del partido titubeando, pero después se instaló en el campo de juego y terminó bien. Como va a ser River en estos dos partidos. Santiago, a ver, retomando esto con estos números negativos. Vos decías, si no vamos por el lado de la producción, es muy difícil porque seguimos inmersos en el sistema financiero. Pero yo te decía, nada apunta a eso y los números son muy negativos. Entonces... No, se va a profundizar. Lo que en un año electoral, además. Sí, no, se va a profundizar, esta crisis. Y lo que vamos ahora es una fenomenal crisis laboral en la Argentina. Laboral. Y sí, ahora todos los días nos enteramos de una empresa nueva que quiebra, Paquetá en Chivilcoy, que deja... Pero el presidente dijo que hay que hacer un esfuerzo personal para trabajar, ir a la cultura del trabajo. Te digo pero lo que es dijo imposible, hoy. porque si cualquiera que tenga plata, en vez de poner una fábrica, de comprarse una máquina, pone la plata a valorizarlo financieramente, que eso no genera trabajo y además no te da trabajo. Entonces es imposible generar. Y lo que estás haciendo es pulverizando el mercado interno. Los datos que estaba mostrando Agustín tienen que ver con una caída estrepitosa del consumo, porque obviamente le estás bajando los salarios reales a los argentinos, los ingresos reales en general, a los jubilados, a los que reciben la asignación universal por hijo y a los trabajadores, con lo cual no hay consumo. A eso le agregás aumento de los costos vía tarifazo y aumento de los combustibles, que sube todos los meses, sube el combustible, y una avalancha importadora por apertura comercial indiscriminada. Es imposible que esto sea sustentable macroeconómicamente, con lo cual hasta el mismo sistema financiero internacional, los mismos que especulan financieramente, ya compran LELIQ que vencen semanalmente porque saben que este modelo es insustentable macroeconómicamente y que tarde o temprano va a terminar de explotar la burbuja financiera. Y algo más grave, que marcha la economía argentina a un default. Obviamente lo que está tratando de hacer el presidente a través del Fondo Monetario Internacional es que no tener que defaultear él el año que viene, pero con los datos que mostró Agustín del informe que realizamos nosotros, el escenario para el 2020 es muy complicado para que asuma tener que afrontar esta deuda externa. Bien, Santiago, agarró la moto, no hizo ni un punto. No le quería decir algo, pero no pude ni meterme, mirá. ¿Viste cómo corríamos? Porque jugamos juntos en algún momento. Se nota. ¿Me permitís, Santiago? Sí, por supuesto. Porque quiero sumar a la charla a Miguel Ángel Fernández Pastor. ¿Cómo va, Miguel? Gracias por venir, ¿eh? ¿Qué tal? Porque Gracias. decía Santiago, se viene una gran crisis laboral, pero ya tenemos una crisis previsional. Sí, esperá que te levante el ánimo. No, de este lado no me levantan el ánimo.
Digo, porque además se dice que en este acuerdo del fondo tenemos que someternos otra vez a una reforma previsional. Así es, hay dos hechos de enorme trascendencia en el acuerdo con el fondo. El primero es el consumo de 74.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar las prestaciones corrientes. Esto está acordado con el fondo y previsto en el presupuesto. Y por el otro lado, que el fondo le ha ordenado de alguna manera al gobierno encarar una reforma en materia de seguridad social, que yo creo que es casi terminal del sistema, por lo menos el sistema como lo conocemos hasta ahora. ¿Y entonces? Y entonces, mira, lo que se viene, yo creo que hay tres cuestiones que para el Fondo Monetario Internacional son innegociables y por lo tanto van a salir sí o sí. La reforma laboral que hasta ahora no pudieron. La primera de ellas es la eliminación de la fórmula de movilidad. La eliminación. Eliminación. Mira, en noviembre del 2016... ¿Y qué aumento van a tener los jubilados? Vamos por ahí. En noviembre del 2016, el Fondo Monetario Internacional, en las recomendaciones que le dejó la Argentina, decía eliminar la fórmula de movilidad o modificarla. En diciembre del año pasado se modificó. ¿Por qué eliminarla? Porque así ocurrió en la década del 90. En la década del 90 desapareció todo sistema de movilidad y quedó supeditado a lo que definiera la ley de presupuesto. La ley de presupuesto durante 10 años no generó ninguna movilidad y yo supongo que en un proceso inflacionario irá midiendo la inflación estimada y en función de eso irá dando la actualización del haber que crea que le cierra en sus números. La segunda cuestión que me parece que también es innegociable es disminuir lo que se conoce como la tasa de sustitución, que es la diferencia de lo que gana un trabajador cuando está en actividad y pasa a ser jubilado. Hasta diciembre del año pasado, esa tasa estaba en el orden del 60, 58, 61, dependía de la historia laboral de cada uno. A partir de diciembre del año pasado, que se modificó la tasa de sustitución para los trabajadores activos, y se disminuyó en un 20% porque en vez de aplicarle la fórmula Pichetto, inflación más RIPTE, como hace con los jubilados, a los trabajadores activos les aplica directamente el RIPTE, que siempre da un 20% abajo de la inflación. Y ahora a eso hay que agregarle que la intención es, en vez de calcular los últimos 10 años de servicios con aportes y eso actualizarlo, se pretende utilizar los últimos 25 años. Para que la gente lo entienda muy sencillo, una persona entra de aprendiz y sale de encargado en una fábrica. Si yo le computo los últimos 10 años, lo jubilo como encargado. Si le calculo los 25, un promedio de aprendiz. En definitiva, la tasa de sustitución va a estar abajo del 35%. ¿Y por qué abajo del 35%? Porque arriba del 35% es lo que puede pagar un régimen de capitalización individual. ¿Y dónde está, Miguel Ángel, el temor que tiene el gobierno respecto de lo que puede fallar la Corte? Bueno, pero eso es otro aspecto. Ahí hay dos cuestiones en la Corte. Primero, lo que primero que hay que decir que es un escándalo la reunión del presidente con el presidente de la Corte y la vicepresidenta de la Corte. ¿De qué hablaron? Bueno, de qué hablaron? Los diarios publicaron promiscuamente que iban a hablar del tema de los jubilados. Por eso, Néstor, ¿es así? Contame algo. Sí, ¿Qué puede aportar? En resumidas cuentas, sí, es tal cual como lo está contando el doctor, que además en esto tiene una expertise brillante. Lo que te diga él, créele porque es así, es textualmente así. Sí, es exactamente como lo está contando. Pero además, lo increíble es que todos esperan que Hayton de Nolasco resuelva a favor del gobierno en contra de los jubilados. Pero Hayton de Nolasco ya falló al revés. Ya falló. Ya falló al revés. Es decir, va a modificar su propia jurisprudencia. Sería un hecho bastante insólito. Sí, por lo menos escandaloso bastante, porque ¿cómo argumenta la propia jueza un cambio de postura? No sé qué maravillas intelectuales va a ser. Fue un almuerzo corto para almuerzo. Sí, me imagino, no sé, no tengo que la duración. Muy frugal por el horario, pero... Pero también es cierto que estaban invitados los 5 miembros y 3 no quisieron ir. Claro, exactamente. Y hay dos cuestiones que se estaban discutiendo, porque los diarios hablan del caso Blanco, porque el caso Blanco involucra a unas 150.000 personas que están en el proceso judicial, con sentencia o próximos a tener sentencia. ¿Y cuándo tiene que fallar la Corte? No, ¿cuándo no? Cuando la Corte puede hacerlo cuando quiere. Rosario, dicen que antes de fin de año. A propósito de esto que están diciendo,
el cambio de voto, el cambio de criterio de Hayton de Nolasco no sería el único cambio de criterio en un tema trascendente que está preparando la Corte. Atención, ¿recordás el fallo del 2 por 1? Sí, claro. Hay uno de los jueces que falló el 2 por 1 que está buscando la oportunidad de que se presente un nuevo caso para cambiar su criterio. ¿Con qué argumento se cambia el criterio? Bueno, básicamente con que repensaron o que el caso tiene una pata diferente, con que reevaluaron, como se dice ahora. Como se dice en el GPS, recalculando. Me permitiría decir que si un juez modifica su jurisprudencia en función de lo que es el principio de progresividad, es decir, de mejorar la situación del hombre común, es correcto. El tema es cuando justamente esa decisión es en sentido regresivo y por lo tanto le quita derechos al común de la gente. Pero quería terminarte con el tema de los dos temas. Uno es donde hasta ahora la Corte aplicaba un índice de actualización de las sentencias que es el ISBIC, que daba lo que está dando casi todas las sentencias que se liquidaban. Te recordarás que con la Ley de Reparación Histórica apareció un índice que es el RIPTE, con el cual ofrece a ANSES en un acuerdo transaccional con la gente pagarle el RIPTE en vez del ISBIC. Esto significa el 40% de la sentencia. En un acuerdo transaccional uno resigna plata, el otro gana tiempo y entonces es medianamente razonable. Lo que es irracional es querer aplicar ahora ese índice a aquellos que recorrieron los 10 años probablemente que han tenido que recorrer para otorgar una sentencia en forma compulsiva. Esto es lo que quiere hacer ANSES y esto es lo que tiene resolución la Corte. Y lo otro es una causa en la que yo estoy involucrado, que es la causa por dos cuestiones que tienen que ver con la fórmula de movilidad. La primera de ellas es la fórmula en sí mismo, que hasta ahora la Cámara no la reconoció, es decir, en el fallo que me dio a mí, aceptó la fórmula por parte del Gobierno, y la retroactividad que sí me la dio a mí y la declaró inconstitucional que la ley sea retroactiva. Eso también está a resolución de la Corte, pero la diferencia de este fallo es que si este fallo resuelve a favor de modificar la fórmula, va a involucrar a 18 millones de personas. ¿Y también aumentar la edad jubilatoria? La edad jubilatoria, vos sabés que yo le doy poca trascendencia porque ya está aumentada. Ya está aumentada. Para poder completar el panorama, reforma previsional, también el Gobierno pretende una reforma laboral, Santiago. Sí, yo creo que uno de los condicionalidades que le pone el Fondo Monetario Internacional, hay que ver con cuánta importancia es la idea de reforma laboral, con este concepto de bajarle los costos a las empresas transnacionales y con esta idea de que va a venir la famosa lluvia de inversiones. Y la verdad que esa teoría ya ha fracasado en la década del 90, está fracasando ahora. El empresario invierte si gana plata, y gana plata cuando hay un mercado interno, cuando puede vender, y vende cuando hay consumo y cuando además se cuida el mercado interno, y es todo lo contrario de lo que está pasando. Con lo cual, si vos le bajás los costos en un contexto donde el empresario no vende, además laboral, porque el costo de la tarifa de los servicios públicos a eso no le importa, sí los costos laborales, pero si le bajás el costo laboral, le subís la tarifa de los servicios públicos, le bajás el consumo, le abrís la economía para que vengan los productos importados baratos, no va a haber lluvia de inversión, solamente va a haber lluvia de inversión financiera, que es la creación de otra burbuja financiera, porque ahora está explotando la burbuja financiera de las LEVAC y estamos viendo las consecuencias en la economía real con el quiebre de las empresas y el crecimiento de la desocupación y la aceleración de la inflación, pero además están creando una segunda burbuja financiera a través de las LELIC, mucho más grave que las LEVAC, porque son tasas de interés más altas y además en vez de vencer mensualmente, vence semanalmente, con lo cual cuando explote esta segunda burbuja financiera, no me quiero imaginar lo que va a pasar en la economía real. Gracias a ambos por darnos gracias. este panorama. Es un placer de estar lo que con pueden. Un placer. Han sido muy amables. ¿Me voy a la pausa? Bueno, me voy a la pausa, quédate. Hay otra historia, enseguida vamos a estar hablando con el diputado Daniel Lipovetsky y te voy a contar por qué hay panaderías que pasan a la clandestinidad. ¿Es así? Vas a ver que sí. Ya volvemos.